La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Así es, aquí estamos en una nueva edición de Sendero de Escritores. Buen momento este martes. Ayer se cumplió una semana de la clausura de la 48ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y habiendo pasado una semana, interesante dedicar estos primeros minutos del programa a algunas reflexiones. Yo no dudo en decir que fue otra feria del libro de Buenos Aires extraordinaria. Los cálculos que la Fundación El Libro ha publicado indican alrededor, yo voy a hacer cifras redondas, de 1.200.000 personas que concurrieron en los días, sumando todos los días de la feria. No llega a 1.200.000, casi 1.200.000. Hay que entender lo que es este fenómeno cultural, que ya va próximo en un par de años más a cumplir medio siglo. Quien les habla recuerda perfectamente cada una de esas ferias. Recuerdo lo que fue la primera feria del libro de Buenos Aires que se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones. Recuerdo que los stands eran unas cosas de varillas de madera, con alguna lona. Y fue una idea de la Sociedad Argentina de Escritores y de las autoridades de la Sociedad Argentina de Escritores de aquella época. Me acuerdo de Dardo Cunio, de Julio Arístides, secretario general de la SAD en esa época, tantas otras personas, Ofelia Zuccoli Fidanza, tantas otras personas que pusieron el esfuerzo, la creatividad, la perseverancia, y después con los años y el éxito que fue teniendo la Feria del Libro de Buenos Aires, que en aquellos primeros tiempos tenía un lema, que algunos de ustedes recordarán, del autor al lector. Después se fue disolviendo eso, pero agradable ese lema, del autor, de los que escribimos, al lector. Y dentro de ese recorrido todos, editores, libreros, distribuidores, encuadernadores, imprentas, todo lo que hace a la práctica de este eje cultural que es la escritura y la lectura. Y ya 48 ediciones consecutivas. Insisto en señalar que fue un gran éxito, no solo por la concurrencia, sino porque una vez más todo el predio estaba cubierto de stands, de libreros, de editores, de distintas instituciones que hacen a la empresa de la edición, y la cantidad de actos culturales que se realizaron de todo tipo, desde algunos de sesuda intelectualidad hasta otros de música, de canto, para los chicos, entretenimientos, y todos con la sala a pleno. Se pueden ver las fotos, las filmaciones que están en las redes sociales, todos con la sala a pleno. El domingo anterior al cierre, a la clausura de la feria, el domingo anterior que me tocó hacer un diálogo con el público en el stand de uno de mis editores del Grupo Argentinidad, fue un domingo, quizás ustedes recuerdan, de lluvia, frío, nublado,
Pero de invierno, de lo más desagradable para salir, digo, para estar en casa era ideal, pero para salir. Y sin embargo, yo pude comprobar, como ese domingo previo a la clausura de la Feria del Libro, 4 de la tarde, 5 de la tarde, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, había pasillos de la feria, esos pasillos amplios, que no se podía circular, estaba lleno de gente. Pero lo que más me emocionaba es ver la familia con los hijos, los sobrinos, 10, 12 personas de la misma familia, para aquí, para allá, tomados de la mano algunos, hablando con los autores, haciendo preguntas en los stands, comprando libros. Ese domingo que estaba para cualquier cosa menos para salir, miles de personas decidieron ir a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con la familia entera a recorrer. Fíjense, por eso es tan interesante reflexionar sobre lo que es el imán, que es el libro, el autor. Vi filas de gente esperando para que un autor firmara el ejemplar del libro que había comprado allí o que había traído. Mucha gente va con el libro que ya compró, le regalaron fuera de la feria y lleva ese libro para que el autor se lo dedique. Y los autores lo hacemos con todo el amor del mundo. Es un gran estímulo para nosotros esa dedicatoria que nos están solicitando. Es un gran estímulo. Pero vuelvo a esto, a reflexionar sobre lo que es el libro todavía hoy. Me interesa esto porque en otras ediciones de este mismo programa, ¿se acuerdan ustedes que nos hemos preguntado, bueno, cómo será la continuidad del libro? ¿Seguirá el libro en papel, que puedo abrir, leer, subrayar, o todo pasará a ser digital? Bueno, el futuro dirá sobre en qué soporte se seguirán haciendo los libros o no. Pero que el libro sigue interesando y sigue siendo un medio de comunicación, de aprendizaje, de transmisión de información, sigue siendo un eje que sostiene la cultura, no solamente acá, por supuesto, en el mundo. Esto es indiscutible e ineludible. Así que ya nos estamos preparando para la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que será el año entrante, en 2025. Y hago este silencio reflexivo porque vuelvo al mismo planteo. Qué importante que es el libro en la conciencia humana para que podamos decir casi 1.200.000 personas fueron a la Feria del Libro de Buenos Aires este año. Hay que mover casi 1.200.000 personas. Hay que dar un estímulo importante para que esa gente vaya. Obviamente que estamos hablando de colegios que llevaron, como se hace todos los años, a sus alumnos. Estamos hablando de jubilados, pensionados, etcétera, que de lunes a jueves ingresaron sin abonar un solo peso. Estamos hablando de que quien pagó la entrada conocía que con el valor de esa entrada podía pagar a cuenta parte del libro que fuera a comprar, que le daban lo que se llama cheque libro, con el cual puede comprar libros en las librerías ahora que la feria terminó. Es decir, todo un sistema favoreciendo la transmisión de ese elemento clave
para la cultura desde Gutenberg para acá, que es el libro. Y sí, seguramente cada vez se van a hacer más libros en soporte electrónico, ebook o como lo quieran llamar. Pues lo importante es que va a seguir habiendo libros, que por ahora sigue siendo el mejor elemento de transmisión, de información, de aprendizaje, de emocionarnos a través de una novela, de emocionarnos a través de un cuento, de un poema. Si lo sabrá la Sociedad Argentina de Escritores, cuyo primer presidente fue Leopoldo Lugones, ya vamos a hablar un rato de él, que tuvo entre sus autoridades a Ernesto Sábato, a Jorge Luis Borges. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir acá en Sendero de Escritores. Tengo libros que nos han enviado, voy a hablar de esos libros y voy a decir cómo nos puede seguir enviando para que hagamos los comentarios, los recibimos con todo gusto. Pausa y continuamos. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. En la Feria del Libro también se dictan cursos. A mí me tocó dar un curso titulado Leopoldo Lugones, Secreto y Desconocido. Muchos se han comunicado acá con el programa para decir que no pudieron ir porque eran clases a las 4 de la tarde, días hábiles, o porque nos están escuchando, porque esta es otra cosa maravillosa de esta radio, Radio Cultura, que nos están escuchando de la Argentina, del exterior. Recibimos mensajes, pero realmente de todas partes del mundo. Entonces me decían, doctor Las Heras, ¿y cómo hacemos para escuchar? ¿Está filmado? ¿No está? Bueno, sí. Una de las clases está grabada, está en mi Facebook, que es Antonio Las Heras, y también está en mi canal de YouTube. En YouTube buscan Antonio Las Heras, van a encontrar mi canal de YouTube. Además se pueden suscribir, que es gratuito, y está una de las clases de mi Leopoldo Lugones, Secreto y Desconocido. Aprovecho para quienes se quieran comunicar por temas aquí del programa Sendero de Escritores, pueden hacerlo a mi WhatsApp. Si están escuchándonos desde la Argentina, mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Si nos están escuchando desde fuera de la Argentina, escríbanme. El WhatsApp entonces es 54 9 11 49 49 28 50. Les repito, desde fuera del país, mi WhatsApp, desde fuera de la Argentina, 54 9 11 49 49 28 50. Y va a ser muy lindo que nos escriban, aunque más no sea para decir, lo estoy escuchando desde Santiago del Estero, lo estoy escuchando desde Madrid. Nos da un muestreo hacia dónde estamos llegando y el interés que el programa puede desarrollar. Me traje escrito una síntesis de Leopoldo Lugones, Secreto y Desconocido, porque me conozco y si lo hago sin leer me voy a extender tanto que voy a dejar partes inconclusas y además tengo otras cosas que hablar en esta edición de Sendero de Escritores.
Entonces Leopoldo Lugones, secreto y desconocido. Admitido como uno de los grandes poetas del mundo hispanoparlante, elogiado por Jorge Luis Borges y llamado por Rubén Darío lo llamó la nota más vibrante de la poesía argentina, Leopoldo Lugones es una figura de la literatura argentina sobre quien mucho se ha dicho y polemizado. Empero, hay un Leopoldo Lugones secreto y desconocido, que es al que aquí queremos referirnos. Pocos conocen, por ejemplo, que el autor de La Guerra Gaucha mostró gran interés por el espiritismo, el esoterismo, la radiestesia, la quirología, la homeopatía y la incipiente parapsicología, entonces conocida con el nombre de metapsíquica. Fruto de todas estas inquietudes, hay un libro que se publicó la primera edición en 1906, Las Fuerzas Extrañas. El libro de Leopoldo Lugones, Las Fuerzas Extrañas, publicado en 1906, que es un conjunto de escritos entre el cuento y el ensayo, donde Lugones se centra en lo fantástico, lo oculto, lo misterioso. Hay uno de los cuentos que a mí me llamó mucho la atención, porque vuelvo a decir, publicado en 1906. 1906 quiere decir que habrá escrito estos cuentos entre 1904 y 1905, entre el cuento y el ensayo, porque uno de esos relatos, son 12 en total, que constituyen el libro, se llama El Psicón. Si lo buscan en Google van a encontrar que psicón es un término que se usa en la física intratómica, la física de partículas. Pero ya está en el título de ese libro de principios del siglo XX. ¿Y qué es el psicón? ¿Qué es el psicón? Leopoldo Lugones se refiere a la posibilidad de que la mente materialice cosas. O sea, yo pienso en determinado objeto y el objeto aparece, se materializa aquí sobre la mesa de trabajo de Radio Cultura. Puede parecer un simple cuento de ciencia ficción, pero en realidad, para los que nos hemos adentrado en la parapsicología, conocemos que eso es lo que después de 1930, o sea, 25 años prácticamente después de haber escrito Lugones esto, cuando empieza el desarrollo de la parapsicología científica en la Universidad de Duke, con los doctores Rhine, doctores en biología, en la Universidad de Duke en Estados Unidos se crea la primera cátedra de parapsicología y el primer laboratorio de investigación experimental. Y a partir de allí muchísima investigación en parapsicología, con metodología científica, y surge el llamado fenómeno de aporte, que es un fenómeno parapsicológico por el cual, usando el factor parapsicológico, la persona puede concentrarse en algo que está en otro lado y hacer que aparezca allí o en otro sitio. Fenómeno de aporte o teletransporte. Interesante que Lugones ya hablaba de eso, cuando la parapsicología como tal era inexistente, y de lo que se hablaba era de metapsíquica. Pero ya que estamos en un programa de escritores, hay una gran diferencia entre parapsicología y metapsíquica, porque el prefijo griego para significa al lado, y metapsíquica, el prefijo griego meta, significa más allá. Entonces no es lo mismo hablar de algo que está más allá de lo psíquico que algo que está al lado, y como se demostró más tarde, forma parte constituyente de la condición humana. Lo parapsicológico
es parte constituyente de nuestra condición de humanos. Hecha esta amplificación, sigo con Lugones. Fue seguidor de la teosofía, creada por Elena Petrova Blavatsky, que había nacido en 1831, desencarnó en 1891, pero la teosofía continuó más allá de haber desencarnado Elena Blavatsky. Y esto le interesó mucho a Leopoldo Lugones, tanto así que hasta presidió, se puede decir, un centro de teosofía. Blavatsky fue, para quienes no la ubican, la mujer que llevó de la India a Londres a Jiddu Krishnamurti, asignándole a Krishnamurti dotes de Mesías de las cuales Krishnamurti luego se ocupó de desdecir, y aprovecho para así decir, qué interesante leer los libros que nos legó Krishnamurti, que en general son conferencias, más que conferencias. Él hablaba, hacía reflexiones, reflexionaba, pensamiento racional reflexivo. Por ejemplo, su libro sobre la libertad, que son varias de estas desgrabaciones de, vamos a decir de vuelta, conferencias, pero en realidad son pensamientos en alta voz. Conferencias de los años 60, donde habla de la libertad, de qué es realmente la libertad. Son lecturas que ameritan volver a hacerse hoy en día. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Puede haber libertad en un humano si primero no se deshace de todos los juicios previos que la sociedad de sus distintas maneras le fue metiendo, le fue dando? Lo dejo acá, pero hay que releer a Krishnamurti, sobre todo en estos tiempos. Sigo con Leopoldo Lugones. La teosofía es un movimiento filosófico, religioso y esotérico a la vez, que afirma tener una inspiración especial de lo divino por medio del desarrollo espiritual. De nuevo, esa definición que entendemos adecuada de espiritualidad. Espiritualidad es aquello que nos permite entrar en relación con la gran arquitectura universal, comprender que somos mucho más que reacciones físico-químicas como quieren algunos materialistas consumistas de este siglo XXI. Pero ¿cómo puedo ingresar a ese ámbito trascendente? A través del desarrollo espiritual. En la Argentina, la teosofía estuvo relacionada con miembros de las logias de la llamada Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano. Hago una sola amplificación acá. Fíjense que esta es una orden masónica que se crea a fines del siglo XIX, estoy hablando de 1880, 90, en París. Y ya a principios del siglo XX tenía logias acá en la Argentina, todavía las hay. Pero fíjense dos características interesantes de esta orden masónica internacional. El nombre, el derecho humano. Fundada a fines del siglo XIX, 1880 y tanto, ya hablándose de derecho humano, de la defensa y realización del derecho humano, pero además orden masónica mixta. Para los que dicen, pero la masonería es solo de varones, fíjese que no. Acá tiene una orden masónica dispersa por la faz de la tierra. Hay logias en la Argentina todavía hoy, donde se acepta al varón y a la mujer en el mismo pie de igualdad. La mujer puede ser el gran maestre, por ejemplo, o en este caso la gran maestre. Sigo. El colega, el escritor Ricardo Piglia, hablando sobre Lugones, afirma que el espiritismo fue
la única visión del mundo a la que Lugones fue fiel toda la vida. Este es un dato importantísimo. Porque es verdad, Lugones pasó de un lado al otro de los puntos políticos, literarios, estéticos, creativos, lo que ustedes quieran, pero convencido del espiritismo en toda su existencia. El espiritismo es la creencia que afirma la posibilidad de comunicarse con los desencarnados, con los muertos, a través de un don que algunos humanos tendrían, que es la mediumnidad. Surge en los Estados Unidos igualmente a mediados del siglo XIX, trasladándose con prestigio entre los intelectuales y de gran éxito, de gran difusión en Europa. Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, fue, además de médico, era un gran espiritista. En mi curso yo señalé que este tema de la condición espírita convencido de Leopoldo Lugones durante toda su vida también es algo que hay que enfocar como variable interviniente cuando hablamos del suicidio de Leopoldo Lugones. Porque no es lo mismo alguien que tenga dudas o que piense, si me mato se acaba todo porque solo soy materia, o porque tengo dudas, puede que sí o que no. No es lo mismo para quien decide suicidarse el que está convencido de, no solo me suicido y sigo, sino que esa entidad, eso que queda después de la muerte, a través de la mediumnidad de los humanos que todavía estamos en este plano, puedo volver, comunicarme. Esto no lo he visto que se haya prestado suficientemente atención. Y es un dato importante, porque siempre se ha limitado la historia del suicidio de Lugones al problema que tuvo con su hijo, que obviamente era un perverso, una persona que no vamos a mencionar más que esto, y que ese hijo lo había amenazado con internarlo en un psiquiátrico. Esto es lo que se dice habitualmente a raíz de un amor que tenía Leopoldo Lugones con una dama muchísimo más joven que él en edad cronológica, que eso era muy mal visto en esa época, y que entonces, deprimido y afectado por eso, Lugones en aquel febrero marcha en el Tigre al restaurante y recreo El Tropezón, y ahí se suicida tomando veneno. Sí, la razón que se suele decir es esa, es la lectura superficial del tema. Pero si se trata de alguien que está convencido en que la vida continúa y que además puede regresar a través de la mediumnidad aquí cada vez que se le ocurra, entonces ese suicidio no es una muerte, es un desencarnar, es una transformación en un estadio superior. Yo estoy convencido que este punto de vista que estoy señalando, que no lo he encontrado en otros historiadores, merece ser atendido. Leopoldo Lugones, secreto y desconocido. Hacemos otra pausa y continuamos. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y les recuerdo que nos gustaría mucho que se comuniquen con nosotros para decirnos desde dónde nos están escuchando.
pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp. Si nos están escuchando desde la Argentina, háganlo al 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Si nos están escuchando desde otros países, mi WhatsApp es 549 11 49 49 28 50. Les repito, 549 11 49 49 28 50. Libros recibidos. Si quieren enviarme libros para que hagamos su mención, comentario acá en el programa, los envían a mi nombre, Dr. Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la ciudad de Buenos Aires. Si los van a traer personalmente o los van a mandar, que no sea por correo, de lunes a viernes de 14 a 19 los pueden traer personalmente, los dejan en el segundo piso de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371. Si no, lo mandan por algún medio postal. Dr. Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hemos estado recibiendo? La escritora que también hemos compartido algunas actividades en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores de la Feria del Libro, Ana Abregú, nos envía, escuchen el título, Paranoxia Dalí. Paranoxia Dalí. O sea que algo habla de Salvador Dalí. Vamos a ver, la contratapa está escrita por Roberto Ferro. Dice: si los biógrafos de Salvador Dalí, a pesar de su inquisición exhaustiva y muchas veces maniática, hasta de los detalles más insignificantes, pudieron no haber registrado un episodio que desde una posición poco visible haya producido una instancia decisiva en la obra de Dalí, ¿por qué no conjeturar que esa eventualidad se acrecienta cuando se fija la mirada en ese vacío, en ese hueco sorprendente que las biografías consagradas a Dalí pasan por alto? En las páginas de esta novela de Ana Abregú emerge una visión nocturna como presagio de la realidad. Esa realidad azarosa, brutal, conspirativa, que irrumpirá en la urdimbre de los acontecimientos públicos y privados del pasado de Salvador Dalí, haciendo que formen una controvertida unidad como en la vida, dice Roberto Ferro en la contratapa del libro. Yo ya llevo leído bastante de este libro, me atrae, se lo recomiendo. Les leo 5 líneas de Paranoxia Dalí, de Ana Abregú, página 205. Algo en el tacto de la villa iba mutando según las noticias de la guerra. Ya nos había alcanzado. Tal vez sería inminente que Canadá interviniera de alguna manera. Los que habían huido de Europa fueron trasladándose a países vecinos a medida que la línea de ocupación iba avanzando, y cuando el límite fue el mar, se cruzaron de continente. Es muy atractiva la escritura de Ana Abregú acá en su Paranoxia Dalí. También nos han mandado, y nos emociona, Antología 2016-2021 del concurso literario Antonio Dalmaceto. Nos emociona porque yo pude conocer, dialogar, aprender de Dalmaceto en esas mesas de café de las que hablo frecuentemente en este programa. Esas mesas de café donde nos reuníamos allí en la calle Cerrito, casi el Obelisco,
con el que fuera vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, multipremiado, Juan Jacobo Bajerlía. Allí pude hablar, aprender de Dalmaceto, de Héctor Lastra, de Enrique Medina, que ha estado acá en el programa, y de tantos otros. Entonces ahora cuando nos envían Antología 2016-2021, concurso literario Antonio Dalmaceto, cómo no emocionarse. El concurso literario Antonio Dalmaceto se instituyó desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Salto, provincia de Buenos Aires. Hemos estado allí hace un par de meses, donde destacaron, a través de un decreto de la Intendencia, destacaron la biografía que yo escribí de Pancho Sierra, el héroe, el recero del infinito, ese hombre tan singular de capacidades parapsicológicas, espirituales, que fue Francisco Pancho Sierra, cuyos restos mortales están enterrados en el cementerio de Salto. El concurso literario Antonio Dalmaceto se instituyó desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Salto como una forma de homenajear a este escritor ítalo-argentino que supo residir durante parte de su niñez y juventud en nuestra ciudad, es decir, en Salto, y en agradecimiento por su aporte a la literatura argentina y mundial. La intención de este concurso literario fue desde un principio dar relevancia a las voces narrativas de nuestra ciudad y volver colectiva a la noción de escritura. Qué bueno eso, volver colectiva a la noción de escritura. Un oficio de raíz solitaria y silenciosa, que los autores tuvieron en este espacio un lugar de representación y que se manifestara pluralidad de voces. Antología 2016-2021, concurso literario Antonio Dalmaceto. Les digo que hay cuentos, pero que merecen ser leídos varias veces. Ya desde el título. Cuánta creatividad tenemos en la Argentina, cuánta creatividad. La mayoría de estos son autores desconocidos para el gran público. Cuánta creatividad. Gracias entonces por esta antología. ¿Qué más tenemos? Una novela que hemos recibido, 11 segundos, publicada por Editorial Sudamericana, Carlos Aletto. Interesantísima novela, Carlos Aletto nació en Mar del Plata en 1967, publicó antes la novela Anatomía de la melancolía, el libro de cuentos Antes de perder, publicó un ensayo titulado Julio Cortázar, Diálogo para una poética, obtuvo el primer premio municipal de literatura de la Ciudad de Buenos Aires, el primer premio del concurso internacional Dante en América Latina, un premio donde intervienen 21 universidades italianas. Carlos Aletto tiene, siendo nacido en 1967, tiene ya una trayectoria importante. Amerita leer con emoción, a mi juicio de a ratos, para poder reflexionar sobre lo que la novela dice, pero que dice otras cosas. 11 segundos de Carlos Aletto. A ver, agarro cualquier lado. Terminé de izar la bandera. Cuando me iba a ir con mis compañeras, escuché a Dumbra que me decía: Aletto, venga a la dirección. Yo no hice nada, director. Acompáñeme, no se haga el estúpido. Cuando entré a la dirección me gritó: ¿usted me ve cara de idiota a mí? Yo pude ver cómo hacía gestos de payaso para hacer reír al alumnado. ¿Yo, señor? No, señor, el gran Bonete. Por supuesto que usted, Aletto. Usted ofendió a la bandera, a la patria, a los soldados que murieron por ellas. Por poco me echaba la culpa de haber perdido la guerra de las Malvinas. Tiene 10 amonestaciones.
Ahora se va a su casa y no vuelve más. No recuerdo cómo llegué a casa, ni cómo se lo conté a mi mamá. Nunca voy a volver a olvidar, nunca voy a olvidar la cara de desesperación de ella. Fíjense, Carlos Aleto es el protagonista de la novela, por eso le leí este pedazo donde se menciona Aleto, venga a la dirección. Amerita la lectura, y vuelvo a decir, la lectura tranquila. Cerca del Parque Las Heras le confesé a May que en realidad, cuando la madre había dicho lo del viaje de egresada de María Laura, empecé a imaginar el relato de mis compañeros de quinto que habían podido viajar el año anterior. Las historias de cómo hasta las chicas más tímidas del grupo se habían liberado. 11 segundos de Carlos Aleto, novela publicada por Editorial Sudamericana, muy recomendable. Tanto es así que en la contratapa hay comentario nada menos que de Claudia Piñeiro y de Guillermo Sacomano. Excelente, gracias por el envío, Carlos Aleto y Editorial Sudamericana. Me queda uno más para comentar. De Alejandro Parra, esto es un ensayo, Editorial Biblos, Entre médicos y médiums. Para los que les interesa el tema de la parapsicología, lo que hablábamos antes del espiritismo, la metapsíquica, es interesante y importante a la vez esta obra de Alejandro Parra, que es doctor en psicología. Gracias a esta tesis obtuvo su maestría en historia, es parapsicólogo, destacadísimo parapsicólogo, que ha publicado en las más importantes revistas internacionales de parapsicología y ha disertado en los congresos internacionales más importantes. Alejandro Parra, todavía no pude entrar a hablar en detalle porque para esto quiero hacerme el tiempo. Me interesa mucho. Alejandro Parra, Entre médicos y médiums, con el subtítulo Saberes, tensiones y límites en el espiritismo argentino, 1880-1959. Parra tuvo la gentileza de acercarse el domingo anterior a la finalización de la Feria del Libro de Buenos Aires al stand donde yo estaba disertando y contestando preguntas de los lectores, a traerme este ejemplar. Por eso han pasado pocos días, no he podido entrar en la lectura, pero estoy convencido de la importancia de haber estudiado este tema. Varios hemos trabajado un poco el asunto, pero había que hacer este estudio profundo. El auge que tuvo el espiritismo en la Argentina entre 1890, 1920, acá estoy leyendo, Rafael Hernández, el hermano de José Hernández, era espiritista. Los fundadores del diario La Prensa, los Gainzapaz, los Paz, eran espiritistas. Ser espiritista era una cosa de gran nivel, de cosas de intelectuales, no se veía como una simple creencia, un culto. Había un convencimiento. Y después la parapsicología mostró como muchos de esos fenómenos que se suponían producidos por los espíritus de los desencarnados, en realidad son fenómenos que los humanos producimos. Por eso es bueno este subtítulo de Entre médicos y médiums, saberes, tensiones y límites en el espiritismo argentino. Saberes que no tiene que ver con conocimiento, es muy importante esto, un programa de escritores. El conocimiento es lo que yo obtengo a través de los 5 sentidos, en la investigación experimental, lo que pongo en el microscopio, lo que hago en el laboratorio. Eso me da un conocimiento. El saber es otra cosa. El saber es algo que viene de adentro, que me lo mandan
de adentro es una manera metafórica. Lo que quiero decir es algo que me lo manda mi psiquismo inconsciente, que surge a través de mi intuición. El saber es un insight, el darme cuenta, como se dice en psicoanálisis, un insight, es decir, de repente yo digo, ahora entendí. ¿Y de dónde vino eso? No fue un dato que vino de afuera, fueron datos que se cruzaron interiormente. Esos son saberes que no hay que confundir con el conocimiento. Hecha esta claridad de diccionario, vamos a la última pausa del programa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Vamos a dedicar los minutos que nos quedan hacia medianoche en punto a continuar hablando de este Leopoldo Lugones, secreto y desconocido. En 1925, Albert Einstein visita la Argentina. Sí, Einstein, el de la teoría de la relatividad, bien. Uno de quienes estará todo el tiempo a su lado es precisamente Leopoldo Lugones. El autor de Lunario Sentimental, es decir, Lugones, era el delegado argentino ante la Comisión de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, ustedes recuerdan, fue el organismo anterior a que surgieran las Naciones Unidas. Tenía una comisión de cooperación intelectual, esa Liga de las Naciones, que estaba presidida por el notable filósofo francés Henri Bergson. Pues bien, el representante argentino era Leopoldo Lugones. Y también estaba entre los miembros Albert Einstein. De ahí surge una relación, un vínculo que se mantendrá durante mucho tiempo. Tanto es así que cuando Einstein recibe la invitación oficial de las autoridades académicas argentinas para visitar la Argentina, en principio dice que no puede, que lo va a pensar, que le den un tiempo. Y le escribe una carta a Leopoldo Lugones, diciéndole, me hacen esta invitación, ¿usted qué opina? Y Lugones le dice, venga, yo lo voy a acompañar, pero va a estar muy bien atendido, etcétera. Fíjense el vínculo. Pero más aún, no quiero reducirlo a esto, sino al hecho de que en la cena de despedida los científicos le dicen a Einstein, cena de despedida, se iba de la Argentina, Einstein, le dicen, ¿cómo podremos hacer para que usted vuelva a la Argentina, que nos siga enseñando? Y Einstein, con un tanto de ironía, pero diciendo la verdad, le señala, pero si ustedes acá en la Argentina tienen a alguien que conoce mis teorías igual o mejor que yo. Se miran todos los académicos que estaban ahí, ¿quién sería ese? Y Einstein dice, es Leopoldo Lugones. Einstein dice que Leopoldo Lugones conocía sus teorías igual o mejor que él. ¡Qué personalidad extraordinaria! Las complejidades entonces de la física teórica no eran ajenas al poeta. En 1920, el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires invitó a este famoso escritor y personaje público a dar una conferencia, la cual fue luego publicada con el título El tamaño del espacio. Es un ensayo de psicología matemática que publicó la editorial El Ateneo en 1921. Está dedicada al ingeniero Georges Duclos. Este trabajo es en esencia una larga discusión, escrito por Leopoldo Lugones, insisto, una larga discusión sobre el origen de los conceptos matemáticos.
Lugones critica allí las posturas que considerarían válidos solo aquellos conceptos geométricos que pueden ser intuidos, es decir, visualizados con la imaginación, y defiende una posición según la cual, en el caso de las nociones geométricas, el único criterio de validez es el puramente racional. Es lo que hablamos siempre, lo racional reflexivo. Para discutir esta cuestión, el autor utiliza como principal ejemplo, vuelvo a decir, conferencia dictada en 1920, utiliza como principal ejemplo el de la teoría de la relatividad. Notable. No vamos a concluir este recuerdo biográfico de Leopoldo Lugones sin decir también que el autor de Cuentos Fatales tuvo una intensa actividad masónica, fue iniciado en la Orden Masónica de la Argentina, la misma que tuvo por gran maestra Domingo Faustino Sarmiento. Fue iniciado, les decía, el 13 de noviembre de 1899 en la Logia Libertad Rivadavia número 51. Obtuvo el grado de maestro el 10 de abril de 1900. El 1 de octubre de 1902 se incorporó a la Logia Confraternidad Argentina número 2. De 1905 a 1906 ya ocupaba cargos importantes dentro de la Gran Logia. Y a partir del 8 de marzo de 1906 formó parte, en calidad de miembro activo, del Consejo Supremo para el grado 33. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, derrocamiento que fue apoyado por Leopoldo Lugones, que Yrigoyen también era hermano masón, Lugones se alejó de la orden y luego continúa la historia que conocemos. Me quedan algunos minutos todavía de programa, tengo 4 minutos para una dedicatoria especial. Dos seres queridos que han desencarnado. El pasado 4 de mayo la noticia fue que Javier Martínez, emblema y prócer del rock argentino, cantante, baterista, compositor del mítico grupo Manal, dejó este plano. Tenía 78 años. En un programa que yo hacía antes de la pandemia, acá en Radio Cultura, tuve la satisfacción de traerlo a dialogar, también un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, se llamaba Entrevistas y Reflexiones, de traerlo aquí a dialogar a Javier Martínez. Manal, Jugo de Tomate Frío, No Pibe, qué letras que todavía hoy son vigentes. El 3 de mayo también se cumplieron 73 años de que desencarnara ese poeta del tango, que fue Homero Mansi. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Homero Mansi, Romance de barrio, tango de 1947. Se cumplieron 73 años de que desencarnó, y ahora hace pocos días la noticia de que también lo perdimos en este plano, y también estuvo acá en otros programas míos dialogando, ese dramaturgo, actor, director, escritor, que fue Antonio Leiva. Antonio, seguís presente con tu obra y con todo lo que nos enseñaste, Antonio Leiva. Seguimos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura, en Sendero de Escritores. Luminoso abrazo por habernos acompañado. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.